Saludos tenoditos, soy José Luis de Canvatoni.com y después de que llevábamos unos vídeos ya bastante teóricos y como nos gusta meter las manos en la masa, hemos decidido ya volver a hacer un vídeo práctico. Y para ello tenemos aquí esta serie de componentes. Estáis viendo aquí diferentes tipos de ventiladores. Estos básicamente son ventiladores sacados de refrigeración de ordenadores personales. Desde hace unos años para aquí ha habido una auténtica revolución en el sistema de ventilación en las cajas de los ordenadores. Hace años teníamos unos ventiladores que lo único que tenían eran dos cables y que giraban a una velocidad constante. Luego aparecieron este tipo de ventiladores que, aparte de los dos cables de alimentación, tenían un tercer cable que servía para monitorizar las revoluciones que daba el ventilador. Según fue progresando la informática, empezamos a necesitar variar las velocidades de rotación de los ventiladores, ya que cuando necesitaba que estuvieran girando a toda pastilla no hacía falta ese exceso de ruido que teníamos con unos ventiladores funcionando a plena potencia. Y de esta forma hemos llegado a estos dos tipos de ventiladores que son los que se utilizan actualmente. Casi todos los procesadores, cuando llevan su ventilador, ahora es un ventilador que lleva 4 hilos. Si os fijáis, estos 4 hilos son 2 de alimentación, uno es el de monitoreo de las revoluciones y un cuarto hilo es el que se llama PWM. Este tipo de ventiladores pueden variar sus revoluciones dependiendo de la señal que le metemos por este pin. La popularidad que tienen este tipo de ventiladores y que se vendan de forma masiva ha hecho que su precio baje. Por esta razón, este tipo de ventiladores solo lo podemos utilizar para muchas facetas y a un precio relativamente pequeño. Este es un ventilador que he comprado para un futuro proyecto que voy a hacer y que solo me ha costado 2 euros. Es un ventilador de 12 voltios que consume 0,23 amperios y, como os digo, tiene 4 hilos. 2 hilos son de alimentación, el tercero es de monitoreo de la señal y el cuarto hilo es el que tú le dedicas la velocidad de rotación que quieres para este ventilador. Generalmente la velocidad de rotación va en los ventiladores que se suelen poner en las CPUs desde 1000 revoluciones hasta las 6000 y los ventiladores que son de refrigeración de la caja suelen ir de 600 a 1800 revoluciones. Bien, entonces en este vídeo lo que os vamos a enseñar es a controlar la velocidad de este ventilador ajustando el PWM desde un Arduino al mismo tiempo que monitorizamos la revolución que está dando este ventilador. ¿Qué uso le podemos dar a este vídeo que vamos a hacer? Pues cualquier tipo de sistema que necesite una refrigeración podemos utilizar este tipo de ventiladores, con lo cual conseguiremos que si la temperatura en el interior del circuito que queremos hacer sea baja, el ventilador casi no funcione, no gire, y si la temperatura está creciendo rápidamente podemos ponerlo a aumentar rápidamente las revoluciones del ventilador y ponerlos a nuestro gusto. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Como os digo, este ventilador es muy sencillo. Para su funcionamiento lo único que tenemos que hacer es aplicarle 12 voltios en el negativo y en el positivo. La línea de monitoreo necesitamos ponerle una resistencia a positivo. Si utilizamos los 5 voltios del Arduino podemos meterle esa resistencia positiva del Arduino, con lo cual no tendremos que hacer ningún divisor de tensión a mayores. Y por último, en el pin del PWM lo que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es utilizar una frecuencia de 25 kHz. Este tipo de ventiladores trabaja a 25 kHz. Acepta desde 21 hasta 29 más o menos kHz de frecuencia, pero tenemos que conseguir esa frecuencia base en nuestro PWM del Arduino. Después de esto, aumentando el ancho de pulso, conseguiremos variar la velocidad del ventilador. Entonces, lo que es el ventilador está totalmente claro. Alimentación, resistencia pull-up a más 5 voltios y entrada al Arduino, con lo cual ya podemos medir las revoluciones del ventilador
y salida de PWM del Arduino controlando la velocidad de giro del ventilador. Dicho esto, vamos a pasar ya a la programación del Arduino, donde vamos a ver cómo generar la frecuencia de 25 kHz, cómo medir la revolución que está dando este ventilador y generaremos la salida PWM para gestionar la velocidad de rotación. Y aquí tenemos el programa que iría cargado en el Arduino y que lo que haría sería generar el PWM para el control de revoluciones del ventilador y también leer las revoluciones que da la salida de pulso de ese ventilador. También tendríamos un potenciómetro que sería para hacer la prueba, variando el potenciómetro, variaríamos la salida del PWM, con lo cual también variaría las revoluciones del ventilador. En este programa lo fundamental es la gestión del PWM a 25 kHz. Recordaros que los 25 kHz es el funcionamiento del ventilador. Necesitan una frecuencia de 25 kHz para que funcione. Tiene unos márgenes, creo que es de un 20%, pero básicamente tiene que estar modulado a 25 kHz. Entonces, deciros que el lenguaje del Arduino no tiene comandos para gestionar los registros con el que se gobiernan el PWM. Por eso nosotros teníamos que buscar información, si queremos ir más allá, teníamos que buscar información en el datasheet propio del chip que lleva el Arduino. Deciros que yo esto lo he encontrado en los foros de Arduino y los he probado y funciona perfectamente. No es algo que haya creado yo. Si vosotros necesitáis más información, tendréis que remitiros al datasheet, porque como digo, no hay comandos específicos dentro del lenguaje del Arduino para gestionar esto. Entonces, cuando configuremos el PWM, ya todos sabemos que cuando subimos la frecuencia lo que baja es la resolución. Entonces, a 25 kHz tenemos solo 79 escalones a la hora de cambiar la velocidad. Aún así, yo creo que es suficiente para cualquier tipo de proyecto. Es decir, podríamos regular entre 0 y 79, con lo que tendríamos 0% de revoluciones, que no es 0% de revoluciones, es la velocidad mínima que soporta el ventilador, que suele tener una velocidad mínima que no suele ser 0. Casi todos los ventiladores tienen unas revoluciones mínimas que pueden ser, en este modelo, por ejemplo, 800 y unas máximas que pueden ser sobre 3000. No con 0 aquí vais a conseguir que el ventilador se pare. Lo que vas a hacer es que se vayan las revoluciones mínimas que creó el fabricante para él. Entonces, en estas dos subrutinas lo que hacemos es únicamente generar una portadora de 25 kHz para nuestro PWM. No necesitamos cargar ningún tipo de librería porque el programa es muy fácil. Como veis, lo que hacemos es configurar un pin de salida para el PWM, que en este caso va a ser el número 3, un pin de entrada analógico para nuestro potenciómetro, que va a ser a 0, un par de variables que las vamos a utilizar para calcular la frecuencia y demás. Y luego con lo mismo ya entramos en el setup. Le decimos que la salida PWM es de salida, que el de potenciómetro es de entrada, y ya con la misma vamos a la subrutina que configuraríamos el PWM para conseguir los 25 kHz. El puerto serial lo vamos a poner a su máxima velocidad estable, que suele ser 115.200, y con la misma leeríamos el valor del potenciómetro, mapeamos para la medida, recordad que la entrada es de 10 bits, le hacemos un map para que 0.23 sean 0.79 de salida en el PWM y con la misma actualizamos el valor del PWM y ya saltamos a la subrutina de medir revoluciones. La subrutina de medir revoluciones, que es la que tenemos aquí, lo que haríamos sería medir el pulso y calcular la frecuencia. La frecuencia la calcula por la fórmula que es 1 partido de tiempo y como la lectura es en microsegundos, pues hemos puesto un millón. Ponemos 2 porque recordar que medimos solo un pulso, pero falta el pulso de 0. Medimos el pulso alto, pero también tendría un pulso bajo. Y luego aquí, si os fijáis, la frecuencia la multiplicamos por 60 y la partimos por 2. ¿Por qué? Porque todos estos ventiladores que suelen venir pensados para la informática suelen dar
2 pulsos por revolución. Entonces a las revoluciones que medimos lo dividimos entre 2. Y así de sencillo es el programa, no tiene nada más que esto. Entonces con la misma lo que vamos a hacer es una demostración práctica. Vamos a montar un Arduino, un ventilador, un potenciómetro y vamos a medir las revoluciones que nos da el ventilador y también vamos a ver con un osciloscopio las salidas, tanto de la salida que nos da para calcular las revoluciones como el PWM que va desde el Arduino hacia el ventilador. Bueno, y aquí ya tenemos el montaje listo. Por un lado tenemos el Arduino con el programa que hemos metido. Este es el potenciómetro que nos va a servir para darle las revoluciones que queremos, o sea, la señal de revoluciones que queremos. Esto es un ventilador PWM de 4 pines, 2 de alimentación, uno para las revoluciones y otro para el PWM. Y esto solo es una placa de prototipos que, como tengo que conocer muchos conexionadores de 5 voltios, pues la utilicé para que me sea más fácil conexionar los cables, pero no hace ninguna función más. Deciros que la tensión de alimentación del ventilador es 12 voltios y la tensión de alimentación del Arduino son 5. La salida que da este ventilador para calcular las revoluciones que funciona, lo único que hago es poner una resistencia de 4,7K a más 5 voltios y ya tomo la salida directamente para el Arduino. He verificado con el osciloscopio, nunca hay más de 5 voltios, con lo cual no hace falta hacer un divisor de tensión porque no va a haber nunca más de 12 voltios. La entrada va al pin 11 y la salida PWM va a salir por el pin 3. Entonces, fijaros que bien, entonces ahora mismo tenemos el mínimo del potenciómetro, con lo cual tenía que ser la salida mínima. Fijaros cómo es la señal de los pulsos del osciloscopio y cómo es la frecuencia de salida, que en este caso estaríamos en 800 revoluciones por minuto. Vamos a ir subiendo. Fijaros cómo sube la velocidad del ventilador, ya se empieza a oír, perdón. Ahora el ventilador ya está zumbando, ya casi está prácticamente a máximas revoluciones y ahí está al máximo. Fijaros que las revoluciones máximas de este ventilador son de 3000-3100 RPM. Fijaros también cómo es la onda. Ahora está al mínimo y ves cómo la onda se va ancheando, con lo cual da menos revoluciones. Os voy a enseñar ahora la salida PWM. Ahí la tenéis. Esta sería la salida a tope, que como veis es la tensión máxima. Y ahí empieza a bajar. Ahora está al 50%. Y ahí está al mínimo, que sería prácticamente cero. Con lo cual las revoluciones del ventilador serían las mínimas que soporta el ventilador, que son unas 800 revoluciones. Recordad que estos ventiladores tienen unas revoluciones mínimas y unas máximas. No se puede bajar de esas revoluciones mínimas. Bien, tecnoditos, como podéis ver, la regulación y el control de revoluciones de un ventilador PWM es relativamente fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es de poner el PWM con la frecuencia que necesita este ventilador, que recordad que es de 25 kHz. Y luego ya, variando el PWM, variaremos las revoluciones. También os enseñamos cómo controlar que las revoluciones que tenemos sean correctas, es decir, que está funcionando correctamente el ventilador, ya que estamos chequeando siempre las revoluciones reales a las que gira el ventilador. En caso de que
de que las revoluciones estuvieran por debajo de un margen que le pudiéramos nosotros, podíamos también hacer una alarma y que nos avisara. Espero que este vídeo os haya gustado. Como siempre, ese like para que la comunidad siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, tenaditos.